Verónica Artola, gerente general del Banco Central, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Estefi, muchísimas gracias y buenos días a todos los televidentes que nos siguen. Buenos días también. Ayer la Asamblea aprobó el proyecto urgente, pasa otra vez a manos del Ejecutivo. El proyecto incluye solamente reformas tributarias, dejó de lado todo lo que se había propuesto en un inicio referente a la reforma monetaria, al Banco Central, a la Junta Monetaria, etcétera. Usted había dicho que había reformas urgentes, entonces, ¿cuál será el camino ahora si esas no se aprobaron? Estefi, en primer lugar, yo creo que el paso que se dio el día de ayer en la Asamblea es muy importante. Yo creo que con eso gana el país. Sobre todo hubieron asambleístas y grupos realmente políticos que no vieron su metro cuadrado y no vieron sus intereses, sino realmente vieron lo que necesita el país, más ingresos, lo que necesitan los emprendedores, lo que necesitan los estudiantes. Y el señor presidente de la República lo había mencionado cuando la ley anterior no fue aprobada, en el sentido de que íbamos a insistir con la reforma tributaria, que era importante para tener los ingresos necesarios también para el próximo año 2020, y después también intentar nuevamente trabajar justamente por la autonomía del Banco Central. Si bien habían estas reformas urgentes y que seguimos considerando que son indispensables, sobre todo tres: el poder tomar las decisiones de manera independiente en el Banco Central con la conformación de un directorio, volver a ser ese ente asesor que necesitamos como Banco Central serlo, y por supuesto refortalecer la Reserva Internacional y fortalecer el balance del Banco Central. Ahora, esos dos puntos son importantes, pero se planteaban otras cosas también, como por ejemplo el desmontar gradualmente el coeficiente de liquidez doméstica, que es el que obliga a los bancos a mantener un porcentaje de su liquidez en el país, y la intención era que esos recursos congelados en el central puedan destinarse mañana para liquidez de la banca, pero que eso se vea traducido en más crédito o un impulso al sector productivo, por ejemplo. Eso entonces ya no se daría, ¿y qué estaría pendiente? Nosotros dentro del debate retroalimentamos también la propuesta del Código Orgánico Monetario Financiero, y una de las propuestas y que generó de alguna manera ruido innecesario fue justamente el desmontaje del coeficiente de liquidez doméstico. Lo que habíamos conversado en su momento es que si genera esa incertidumbre, tal vez ese artículo en este momento ya no valdría la pena insistir, sino que, como digo, hay otros temas más trascendentales, que es fortalecer la Reserva Internacional, fortalecer el balance del Banco Central y cambiar justamente cómo se ha estado tomando las decisiones de política monetaria. Pero es importante igual lo que planteaban, trabajando en otros temas. Es importante igual lo que planteaban, sobre todo por los años y la forma en que lo hacían. Hoy por hoy los bancos tienen 630 millones en el Banco Central. Hablar de un desmontaje, a juicio de ustedes, tenía que ser algo gradual, pero decían el 2026, para que no afecte el balance del central y para que siga cumpliendo con requisitos mínimos de liquidez, de encaje, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que está previsto en el balance del central hasta el 2026 que no se puede dar antes? Estefi, usted recordará que nosotros como Banco Central tenemos inversiones en Ministerio de Economía y Finanzas, en banca pública, y actualmente también somos dueños de algunas acciones de banca pública como es CFN, Ban Ecuador y Conafips. Hasta el año 2026 ya se tiene un cronograma de pagos en donde todas esas deudas que tenemos con esas entidades pues van a ser repagadas al Banco Central desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y lamentablemente ese repago no se puede hacer de un día para el otro, se tiene que hacer justamente pensando también en la estabilidad del sector fiscal, y por eso hemos visto que el tiempo más adecuado para fortalecer nuevamente y recuperar esos recursos son hasta el año 2026. Por eso es que en algún momento el desmontaje del coeficiente de liquidez doméstico se establecía que sea justamente hasta ese año, pero como digo, hay otros temas más trascendentales también que vamos a seguir insistiendo y que el señor presidente de la República lo ha dicho, como es la independencia del central. Pero eso habla de la liquidez, y usted dice, ok, no se lo puede hacer de un día para el otro, me refiero a cobrar lo que les prestaron, pero cuando se plantearon hace años estos conceptos, incluso hablando de la misma liquidez, el objetivo era ese, que esos fondos estén disponibles, que estén líquidos, pero resulta que fue el propio gobierno el que empezó a prestarse, pagando no precisamente, asegurando esa inmediatez, esa liquidez, tanto que hoy no lo pueden cobrar de manera inmediata. Ya a eso se le puso un freno. ¿Qué se está haciendo para ir cobrando esos préstamos? Usted no nos habla de este cronograma de pagos, que por cierto estaba incluido ahí. Ahora, ¿cómo se entregarán, o más bien, cómo se planifica ese cronograma? Y luego, ¿se ha analizado en qué condiciones se han ido otorgando esos préstamos?
Steffi, como Banco Central, estos 2 últimos años hemos hecho esfuerzos muy importantes. Primero, de esas inversiones que usted bien menciona, ya hemos recuperado casi 400 millones en lo que tenía que devolvernos justamente la banca pública. Otro tema interesante es que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha ido amortizando la deuda que tiene con nosotros y hemos recuperado aproximadamente 100 millones de dólares. Y otro tema también, de las acciones que nosotros tenemos con la banca pública, a Banco Central ya se nos ha entregado regalías por ese tema o beneficios por alrededor de 70 millones de dólares. Si bien en su Pero momento, solo está ahí, Verónica, si me permite, esos 400, no. Esos 100, estos 70 de los que nos habla ahora ya se pasaron del plazo que estaba previsto que tenían que pagar. Son 100, por ejemplo, que usted habla de recuperar. ¿De cuánto? Es decir, ¿qué magnitud, qué porcentaje estamos realmente recuperando dentro de los plazos o ya fuera de ellos? No se ha pasado fuera de los plazos, más bien es un esfuerzo adicional que hemos hecho durante este año y medio, estos 2 años y medio para poder recuperar. Nosotros podíamos mantener los brazos cruzados y seguir en la misma motivación, ¿no es cierto?, de seguir prestando estos recursos al Ministerio o a la banca pública, y eso no se ha hecho, pero a partir de la ley de agosto, de reactivación económica de agosto del 2018, ya se establece que se tiene que hacer un cronograma de pagos de todas estas deudas, y por eso es que hemos coordinado conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas que sea hasta el año 2026. Entonces, como digo, es un esfuerzo adicional que hemos hecho como Banco Central y como gobierno para poder recuperar estos recursos y fortalecer justamente el balance del Banco Central. Cierro con esto, porque otro tema pendiente que tocaba el proyecto urgente es cómo integrar el directorio del Banco Central. Ustedes habían propuesto 5 designados desde el Ejecutivo. La contrapropuesta luego fue que la Asamblea intervenga. Los sectores interesados quieren incidir en lo de fondo, es a quién le corresponde estar en ese directorio. Hoy tienen voz, no voto en la Junta de Regulación. ¿Qué es lo que se plantea? Y si ya no se aprobó eso, entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, en este momento tenemos que seguir trabajando conjuntamente y de la mano de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera. Como usted bien lo menciona, la contrapropuesta, cuando se cree ya el directorio del Banco Central, será que el Ejecutivo mande los 5 nombres, la Asamblea ratifique esos nombres y las decisiones de política monetaria se las tomen en ese seno. Hasta que no tengamos el directorio, lo que hemos acordinado también es hacer un trabajo muchísimo más intenso con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el delegado del presidente de la República ante la Junta, para poder avanzar en los temas que son también importantes para la toma de decisiones en el campo monetario y que necesita sobre todo el país. La economista Verónica Artola, gerenta general del Banco Central, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.